Sí, Derek. Hola, licenciado, buenos días. Disculpe que le interrumpa. Fíjese que yo la semana pasada no me pude examinar y no me pude contactar con usted porque desde las 6 de la mañana no tuve internet, como a eso de las 8:30 me regresó el internet. Inclusive tuve problema igual con la licenciada del curso que me tocaba, 8:30 o 9 o algo así, me regresó el internet porque tampoco pude hacer los primeros dos exámenes. Entonces quería ver cómo era que le podía hacer para reponer ese examen. Pues para eso tenía que mandar su correo al coordinador de la carrera, al correo mruiz arroba udb.edu.gt para pedir su reposición de examen como extemporáneo, porque yo el día de hoy no tengo programado ningún examen extemporáneo, Claro. porque Sí, es tenía que que no. preparar el examen Ah, ok, y sí, no es tengo que no sé. notificación. O me tenía que haber contactado con mi persona durante el día. Sí, es que intenté buscar su contacto, pero no lo encontré entre mis contactos, entonces ahí sí, disculpe. ¿Será que todavía puedo enviar el correo? No sabe. Intente porque digamos, como acá se trabaja con calendario, entonces hay calendario de extemporáneos y todo el tema. Ok, Le voy a poner ahí el correo en el chat, ahí está el licenciado Marlon Ruiz, él es el ok. coordinador Ok, muy de amable, la le voy a enviar un carrera. mensaje entonces. Sí, sí, porque digamos yo hoy no vengo preparado para extraordinarios. Sí, claro. ¿Mm? Muchas gracias, entonces le voy a enviar el correo. Sí, sí, por favor, Derek. Bueno, perdón, como les decía, eh, uf, bueno, eh, que les había dejado que eso eran un poco atenuantes y agravantes, pero se los voy a explicar rapidito. Se las vamos a dar rapidito acá, porque pues muchas de estas son claras, ¿verdad? Ustedes saben que las atenuantes y agravantes las llamamos intensidad delictual. Entonces, vamos a ver primero lo que son las, las atenuantes. Las atenuantes son circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Aquí lo van a ver en el título. Son circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Ya les he dicho en clases anteriores que en atenuantes y agravantes se utilizan mucho los jueces para verificar o establecer qué tan intenso es el delito y con esa intensidad delictual aplicar la diferenciación de penas, es decir, la aplicabilidad de la pena menor a la pena mayor. Porque, por ejemplo, tenemos delitos que tienen penas de una cantidad de años de prisión menor generalmente a una cantidad de años de prisión menor, como es el homicidio, asesinato. Si ustedes van a ver, el Código Penal, segunda parte, van a ver que se condenará al responsable de 2 a 6 años, se condenará al responsable de 8 a 20 años. Por ejemplo, con la nueva modificación del delito de violación y el acceso carnal de cualquier menor de edad, pues se condena a la persona de ya no de 8 a 20 años, sino que de 12 a 20, ¿verdad? Entonces, ahí la pena menor aumenta un poco. ¿Cuáles son las atenuantes? Como lo dice la palabra, son las que atenúan la intensidad delictual, la intensidad del daño del delito. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias atenuantes? Como por ejemplo, la inferioridad psíquica, que si bien es cierto, los que son inimputables, se indica que son los menores de edad y las personas que padecen enfermedad volitiva psíquica grave e incurable. En este caso podemos decir, bueno, que una condición, de una circunstancia patológica es cuando se ha determinado que una persona padece una inferioridad psíquica. Pero, ¿por qué no es inimputable? Porque establece esta parte, ¿verdad? La capacidad de comprender o querer del sujeto. Entonces, si la persona sí puede comprender o quiere querer el sujeto hacer una acción, pues puede ser responsable penalmente. Cuando me dicen inferioridad psíquica, puede ser
cualquier trastorno temporal, ¿verdad? Entonces, no permanente. Por ejemplo, personas que sufren de depresión, puede ser personas, inclusive para mi criterio, y según lo que yo tengo entendido, personas que pueden comprender ciertamente el hecho, como por ejemplo personas con un grado leve de autismo, ¿verdad? Personas que también padecen de ansiedad. No puede una persona decir, mire, fíjese que yo llegué y disparé en un restaurante y maté de 10 personas. ¿Y por qué lo hizo? Es que fíjese que padezco de ansiedad. Ah, fíjese que yo agarré el de la moto, me retrocedí, le pegué cinco veces con el carro, le estripé la pierna ¿Y por qué lo hizo? Lo que pasa es que padezco yo de estrés, ¿verdad? Entonces no son unas circunstancias que puede decir que son de inferioridad psíquica. Bueno, ¿alguna pregunta de la inferioridad psíquica? Que este es un tema bastante largo, pero quiero explicarle solo corto estas rapidito acá. Vamos Yo con, tengo una pregunta, licenciado, con sí, relación a ese tema. Si una persona tiene trastornos temporales, entiéndase lo que usted nos acaba de explicar de psiquicidad, y él actúa eh, inculposamente, ¿cómo quedaría ante lo que es un atenuante, licenciado, o un agravante? Es decir, él ya desarrolla a ese saber de una acción, lo fíjese, puede hacer de una manera premeditada, pero puede fingir que él también tiene ese trastorno, ¿verdad? Quedaría mucho al criterio del juez hacer un buen análisis para poder determinar una pena o una sanción para el individuo que comete el hecho. Sería así, licenciado. sí, fíjese que, Es bien difícil que, también sí, para el jurista poder sí, desarrollar ese criterio, ¿verdad? lo que pasa que hay cuestiones que el Código Penal no lo dicen, al menos el guatemalteco, pero para mí las atenuantes y agravantes eh, se aplican generalmente em, para los delitos dolosos. Hay algunas que sí se pueden aplicar como para los delitos culposos. Por ejemplo, es la ayuda inmediata o el auxilio a la víctima. Digamos, yo atropellé a una persona por caso fortuito, que no fue mi intención, pero inmediatamente vine, llamé a los bomberos, llamé y digo, bueno, mire, fíjese que yo sin querer atropellé a una persona, que estoy en el lugar del hecho, vengan a ayudar, por favor, que la persona esté herida, ¿va? Digamos, en forma general, las circunstancias se aplican para delitos dolosos y culposos. Acuérdense que los delitos dolosos son casos por mero accidente o casos fortuitos o casos circunstanciales, que no se ven como posibles por la gente y no los ejecuta con una intencionalidad. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que no tengo la intención de ejecutarlos, sino que se da por casos circunstanciales, por negligencia, impericia e imprudencia, que son nuestros tres elementos. Eh, Sí, bueno, ahorita voy Hidalgo, María Hidalgo, pero sí se aplican a los dos tipos de autorías, solo que hay unas que son más específicas para, digamos, explicar, digamos, El actuar de la el tema, digamos, por ejemplo, exceso de causas de justificación no lo puedo utilizar en un delito culposo, es que fíjese que yo estaba, eh, digamos, en una vía rápida y me justifican atropellar a las personas porque hubo una vía rápida, pues ahí no aplicaría un atenuante. Tampoco el tema de estados emotivos, tampoco, porque los estados emotivos son para delitos dolosos, eso lo vamos a ver adelante. Entonces sí se aplica para ambos, pero sí es difícil porque el Ministerio Público en su acusación debe determinar qué circunstancias agravantes visualiza y qué atenuantes. Y si no, el defensor lo tiene que hacer ver, porque ese es el papel del defensor. Ajá. ¿Sí, María? Una pregunta, Alex. Fíjese que me recordó lo que me pasó hace años, muchos años. Yo estaba casualmente pasando por la periférica del Ix. No sé si usted la conoce, que está allá atrás del guarda. Sí, 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 Ok, conozco yo todos los estaba. edis, trabajé en el IX. Sí, Sí. fíjese Esas que se llaman clínicas Joyabaj, si no, si me corrige la doctora, clínicas Joyabaj de la periférica del IX, atrás del guarda precisamente. Ujú. el detalle es que, pues, yo no conocía por ahí.
y yo iba manejando a una velocidad extremadamente eh, lenta, despacio. Pero sí me di cuenta que habían unos niños que estaban jugando en la banqueta. Eh, y bueno, yo insisto, yo iba a una velocidad bastante baja porque no conocía. Y pues cuando yo no conozco, yo siempre manejo despacio. El punto es que casualmente miré a los niños que estaban jugando en la banqueta y se salieron de la banqueta y por rodear un carro, uno de ellos fue a golpearse al mío y se Ujú, cayó. Pero yo sentí el golpe, pero al mismo tiempo vi que se levantó y yo me fui. O sea, mi intención no fue huirme ni nada por el estilo. El punto es que cuando yo fui a dar la vuelta, un carro me resultó recordando a mi mamá y un montón de cosas, de que yo había atropellado a un niño. Y cuando yo regresé, resulta que esas mismas personas le estaban dando todos los datos de mi carro a la abuelita, que la abuelita estaba dentro de la casa. Y ujú. ya me querían mandar a traer pues en patrulla, literalmente. Pero, pero mi pregunta es esa, yo no hice nada. Fue el niño el que se golpeó contra el carro. Una cuestión moral me hizo regresar y al Ujú, mismo tiempo evitar que fuera yo acusada de algo. ujú, Mi pregunta, o sea, ¿quién tiene o no la razón en este caso? Fue una cuestión, como usted dice, muy fortuita, pero en la ujú, cual me hubieran podido meter presa ujú, por una irresponsabilidad de la abuela que no estaba cuidando a los niños. ujú, Estaban los niños estaban en la calle sin querer a una velocidad como de 10, 20 por hora. Uno de ellos se golpeó contra mi carro en la parte trasera, tanto que la abolló, imagínese. ujú. Y, y por poco me mandan presa. Sí, lastimosamente aquí en Guatemala no existe la responsabilidad subsidiaria de los padres o de las personas que tienen el cuidado de las personas, ¿verdad? Porque, digamos, sí debería existir una responsabilidad subsidiaria, como lo discutimos en una de las clases. ¿Por qué? Porque ahí entramos a lo que vimos en la clase el jueves anterior, de lo que es el deber de cuidado. En este caso, el deber de cuidado se extiende a los padres, porque hay una imprudencia, pero de la víctima, digamos, de una forma. Lamentablemente aquí en Guatemala no existe eso, porque hay gentes que no tienen el deber de cuidado, hay personas que no tienen el deber de cuidado, hay gente que va a en la vía pública sin ninguna responsabilidad y provoca accidentes, el peatón, que se le atraviesa al carro, que se va a golpear en contra del carro, va en una bicicleta y se atraviesa repentinamente, pero lamentablemente en Guatemala, digo lamentablemente, llega la policía y dice, el carro, es que el carro atropelló al peatón, se llevan al del carro, aunque el peatón haya provocado el accidente. Entonces aquí no tenemos una cultura del deber de cuidado, de la responsabilidad del peatón o de quienes tienen bajo el cuidado, guarda o custodia alguna persona que se encuentra pues bajo su digamos, su cuidado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por Bueno, ejemplo, el reo que viene y se suicida en una cárcel y se ahorca con un lazo, estando bajo el cuidado de la carceleta de una persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos periódicamente tienen que ir a ver y revisar las cárceles, porque las prisiones, por ejemplo, los cuartos. Y bueno, muchas veces los matan, pues, pero que una persona se haya suicidado de manera intencional, sin que el guardia se haya dado cuenta, él tenía el cuidado de verificar eso. Ejemplo clásico de las niñas del hogar seguro, ¿verdad? Solo que ahí se estableció un incumplimiento de deberes, porque las encerraron y no tenían las llaves a mano para abrirles rápido, se pusieron nerviosos y no pudieron abrirlas, no pudieron abrir ahí donde las encerraron, pues sí, ¿verdad? Ujú. Aunque ellas hubieran provocado el incendio, la responsabilidad era ver y abrir cuanto antes rápido el candado y sacarlas, pues, ¿verdad? Porque recuérdense que estas personas están bajo custodia, no están bajo prisión, ¿verdad? Y para mí, hasta la fecha, que bendito Dios se va esta señora Porras,
pero si hay una responsabilidad inclusive del presidente, si es que existió esa orden verbal de que las encerraran a todas directamente el presidente, cuando él no tenía nada que estar haciendo ahí ordenando cuestiones Jimmy Morales, no tenía que estar haciendo, ordenando a subalternos de esa forma, porque para eso ellos tienen sus mandos. Entonces un presidente no puede ir a ordenar sobre una casa hogar. Mejor ni hubiera llamado, pues, no hubiera habido ninguna complicación. Pero las declaraciones de los mandos de la policía indican que directamente él mandó a que si estaban con problemas y problemáticas para parar la situación, que los encerraran. Entonces, para todo hay protocolos. En este caso, la responsabilidad, como usted bien dice, es de los padres, pues, o de la abuela, tener niños bajo cuidado. Acuérdense que por eso en el Código Civil existe el término guarda y custodia de menores de edad. Cuando decimos guarda y custodia, vamos a guardarlos, vamos a cuidarlos y a custodiarlos, como dice, ¿verdad? Eso quiere decir la guarda y custodia, el debido cuidado de los niños. En ese caso, pues me imagino que le dijeron, mire, denos algo de dinero y así se resuelve. Que así resolví un caso también de mi papá hace el año, que fue el año pasado, que una señora se bajó imprudentemente de un bus y no vio y se cruzó la calle y se fue con la palangana del camión de papá de mi papá, pero la señora fue la que se fue, ella sola fue a darse con el camión estacionado ahí, ¿verdad? Y le tomaron las placas y de todos, pues llegó la citación del MP y se hizo un gran relajo. Y como era un vehículo de transporte pesado, él ni se había dado cuenta, pues, hasta que mandaron los videos. ¿M? Entonces, y fue con la palangana, pues no fue pues, de frente y se ve donde la señora se atravesó con imprudencia, sin el deber de cuidado, como yo les digo, la calle y se fue a chocar en contra del camión, ella sola, ¿o? ¿Verdad? No, a mí me tocó llevarlo al Roosevelt, pero créame que ahí estaba nerviosa porque ahí habían policías y pues una situación que uno no lo tiene contemplado, ¿no? Y todavía el niño me decía a mí por momentos, es que usted me atropelló. Entonces yo sí le tuve que aclarar, no, yo no te atropellé, tú te golpeaste contra mi carro, porque si te hubiera atropellado, tú no estarías aquí caminando. Y la doctora le dijo, si ella hubiera ido a determinada velocidad, no la cuenta, No, pues, aunque así sí. hubiera sido atrás. Pero Ujú, no, el niño solamente tenía golpes menores, bendito sea Dios, pues, pero no es la gracia, porque la abuela, pues, estaba en su casa, estaba haciendo cuestiones o oficios domésticos, pero los niños estaban en la banqueta jugando, sin supervisión. ujú, Y en este caso yo fui, sí, porque el susto sí, tuve yo más susto que el niño, se lo puedo asegurar. sí. Ellos, como le digo, faltaron al deber de cuidado, ¿verdad? Así se llama, ¿verdad? Y era una causa de exculpación penal. Ya no Ay, tenía pues, responsabilidad usted, ¿va? Ujú. gracias por decírmelo, porque me quitaron el peso de encima a pesar del tiempo. Sí, le expliqué lo del deber de cuidado, creo que quedó grabada la clase. Puede consultar ahí si no estuvo presente en la del jueves pasado ahí. No, 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 sí Ah, estuvo sí, mi clase. se recuerda. Va. Entonces, Ujú. sí, vamos a ir rapidito. Va. Exceso de causas de justificación. Cuando hay una, digamos, de las causas de justificación que se establecen en la ley, cuando yo actúo con exceso de causas de justificación. Por ejemplo, que una persona entró en nocturnidad a mi casa, la persona iba armada, ¿cómo se llama? Tenía amarrada a mi familia, las estaba golpeando. eh, entonces vengo yo y tenía todas las circunstancias como para defender a mi familia y pegarle dos tiros a alguna persona. Ese es exceso de causas de justificación, por ejemplo, ¿verdad? Estado omitivo, obrar al delincuente por estímulos tan poderosos, naturalmente que hayan producido un arrebato o una obcecación. Ese es cuando, por ejemplo, hay eh, cuando digo un estímulo es una provocación que me haya provocado a mí un arrebato, un tema eh, que yo no pude controlar, ¿verdad? Por ejemplo, los temas de aquellas provocaciones, ¿verdad? Que es cuando
le dicen a uno, lo empujan, lo agreden y uno evita y se va para atrás, lo insultan, se le juntan dos, tres personas, entonces lo están provocando y provocando y provocando. Llega un momento que la persona se enoja, que ese es un arrebato, una obcecación, y viene, saca su pistola y le dispara a alguien, ¿verdad? Pero tiene que ser un estado emotivo que no se pueda controlar, ¿verdad? Que haya demasiada provocación. Arrepentimiento eficaz es cuando la persona pues haya causado el daño, haya causado el delito, pero se arrepiente en el mismo momento y trata de reparar el daño. Lo que yo les ponía, por ejemplo, de la persona que atropelló a alguien que viene y dice, bueno, eh, yo venía irresponsablemente manejando a gran velocidad, pero aquí provoqué una circunstancia, voy a llamar inmediatamente para que reparen el delito. Ese es un arrepentimiento eficaz, me arrepiento de la comisión del delito en el momento. Reparación del perjuicio, también si cuando ya haya cometido el daño yo he restituido, indemnizado adecuadamente el daño causado antes de dictar sentencia. Es decir, por ejemplo, yo hurté o yo robé algo, robé un carro, pero antes de llegar a sentencia, vengo yo y le digo al dueño del carro, mire, yo se lo robé y aquí hay una compensación económica, que hay 50,000 quetzales. Esto se da generalmente en delitos patrimoniales, porque no se pueden dar en delitos en contra de la vida, ¿verdad? Entonces, es también es una regla no escrita. Decir, mire, fíjese que antes se hacía así en los pueblos, ¿verdad? Ustedes, pero ahora ya no. Mire, fíjese que yo le maté a su hijo, aquí hay 50,000 quetzales de compensación porque le maté a su hijo, pues en delitos contra la vida, pues no se puede hacer esa reparación de perjuicio económicamente. La preterintencionalidad, que inclusive hay un delito preterintencional, eso como por ejemplo este del estado emotivo, eh, son aquellos estímulos poderosos que han producido arrebato o obcecación. Era aquello que decía la bonita, es que yo cometí, yo la maté, yo sí la maté, pero era homicidio en estado de emoción violenta. Ella misma hasta decía que delito había cometido, ¿verdad? Pero esa no era una emoción violenta, porque ahí había una planeación, una ideación y una intención de causar daño. Es igual que la preterintencionalidad, no haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como el que se produjo, como el homicidio preterintencional. Yo empujé a una persona bromeando, ¿verdad? En las piscinas y la persona se resbaló y cayó con el borde de la piscina y, y se, y se lastimó. O pues empujé a la persona y la persona no sabía ahogar, no sabía nadar, se ahogó. Y yo intenté rescatarla, pero yo tampoco sabía nadar, entonces yo no pude rescatarla, ¿verdad? Entonces hay homicidios también preterintencionales que no tuve intención de causarlos. Presentación de la autoridad, que sí, pues yo me, yo no huí del lugar, así como usted dice, María, que pues no huyó, sino que se presentó al lugar, ¿verdad? En este caso no es al lugar, sino que a la autoridad. Vengo yo y voluntariamente me presento a la policía o al Ministerio Público, sí, mire, fíjese que me estoy presentando aquí para saber, pues, qué está pasando, ¿verdad? O cuando yo me entero que tengo una orden de aprehensión y antes que me capturen, vengo yo, me presento, miren, supe que tengo una orden de aprehensión, vengo a presentar ante el juzgado para verificar qué está pasando acá, ¿verdad? Confesión espontánea, que es fácil también, cuando vengo yo y en la primera declaración me llevan y digo, sí, yo confieso que sí cometí el delito, pero bajo estas y estas circunstancias. Eso sí se puede en los delitos culposos y también en los delitos con dolo, ¿verdad? Ignorancia, la falta de ilustración da la naturaleza del delito cuando se ha influido en su ejecución. Entonces, como por ejemplo cuando vengo yo y no conozco el delito de depredación de patrimonio natural, como hicieron unos señores ahí en Cobán que se agarraron unas pacayas para comer, ¿verdad? Y los agarraron con las pacayas. Lo hicieron por pura ignorancia. Entonces dice la gente, es que nadie puede ignorar ignorancia ante la ley, sí se puede alegar. En derecho penal se puede alegar la ignorancia como un atenuante, sino bien
se elimina el delito, pero es un atenuante que diga, bueno, es la falta de ilustración. Yo en esto les digo siempre a los alumnos, no todos conocemos todos los delitos y todas las normas penales especiales. Imagínense que conociéramos todos y cada uno de los delitos existentes de pe a pa. Es difícil que un ciudadano común, si ni un abogado los conoce, mucho menos un ciudadano. Hay leyes, hay reformas de leyes, se publica en el diario oficial, pero ¿quién compra el diario oficial de la gente común para ver qué delitos hay o qué circunstancias hay? Nadie lo hace, ¿verdad? Entonces la ignorancia también sí es una falta de un atenuante, ¿verdad? La dificultad de proveer en los delitos culposos, este es generalmente para los culposos, causar un resultado dañoso en circunstancias que lo hacían improbable o difícil de proveer. Entonces, este es cuando yo tengo una impericia, una negligencia, pero me es difícil prever que iba a producir un daño o un mal, ¿verdad? Sino que aquí lo hice yo porque, como decía el Chavo del Ocho, se me chispoteó, ¿verdad? Hubo una circunstancia que yo no pude verificar. Eran aquellos delitos que yo les decía, por ejemplo, que yo por un descuido dejé encendida, digamos, una estufa industrial en un restaurante donde trabaja. Iba a salir rápido del trabajo y dejé de repente encendido, digamos, el gas, ¿verdad? De la hornilla. Entonces, no preveí esa circunstancia, no sabía qué tanto daño podía ocasionar y viene y explotó el restaurante, ¿verdad? Y causó un daño al patrimonio, pero era porque yo no me imaginé que dejando una hornilla encendida iba a poder explotar, o sea, haber explotado la cocina, ¿verdad? Por el gas que se produjo. Entonces, esta es también una de esas circunstancias de difícil proveer, porque pudo haber explotado como no pudo haber explotado, ¿verdad? Imagínense que había un guardia de seguridad que dijo, voy a entrar a descansar porque ya me cansé de hacer guardia afuera del local y voy a entrar al restaurante a dormirme un rato en la mesa. En una de las mesas se entra a dormir y la hornilla estaba encendida. Él tenía que estar cuidando afuera, ¿verdad? Pero él, evadiendo la responsabilidad de cuidarse el lugar, ingresó y se durmió y inhaló gas metano y se murió. Entonces era difícil prever primero que yo dejé la hornilla por una imprudencia, ¿verdad? Una negligencia podría ser también, ¿verdad? Pero entra esta persona que yo no sabía que iba a entrar, se acostó ahí y se durmió y se ahogó, o sea, con el gas, ¿verdad? Tuvo una intoxicación y falleció. Entonces, eso también podría entrar ahí, se podría alegar. Sí, Erickson, creo que Erickson tenía levantada la mano. Me quedé con una incógnita ahí del tema de la ignorancia. Quizá la Constitución, ¿no? Porque creo que la Constitución habla de que no podemos alegar ignorancia a la ley, pero tal vez en tema de la Constitución Política de la República de Guatemala propiamente, pienso yo que debería ser algo más específico, porque como usted lo dice, leyes son un montón, pues, y por ejemplo, hasta la clase antepasada, creo yo que platicamos de los animales salvajes, yo no sabía que existía una ley de animales peligrosos, perdón. Ujú. Sí, no es Entonces, peligroso. de repente en temas de, propiamente, nadie puede leer en ignorancia la Constitución, obviamente sus derechos, sus obligaciones, instituciones y eso, pero después todo lo específico y leyes especiales, imagínense. Ujú. Solo era Por ese eso le comentario, digo. Sí, no, de hecho así es, ¿verdad? Porque muchas veces, como les digo, hay cuestiones que no son tan evidentes que si se puede alegar ignorancia a personas que desconocen, ¿verdad? Eh, Muchas veces las personas actúan, y sí lo puedo decir por ignorancia, gente que desconoce la hora de decir, es que fíjense que yo sabía que matar era malo, ¿ah? Pues ahí sí no puedo alegar ignorancia porque son actuarios relevantes, son actuarios bastante relevantes. Fíjense que, por ejemplo,
Se da mucho en los casos que he visto yo, que personas que ahí sí que por pura ignorancia, porque no conocen las normas de lavado de dinero, vienen y depositan, se dejan depositar en sus cuentas dinero. Préstame tu cuenta, va, está bueno. Te voy a prestar mi cuenta. Y probablemente es una cuenta por extorsión. Y ahí sí yo puedo decir que es ignorancia de la gente. Mira, te van unos 200, 300 que sale eso, préstame tu cuenta que me va a depositar un dinero. Por eso hay campañas de decir que no prestes tu cuenta bancaria, ¿verdad? Sea en los casos que, por ejemplo, yo tengo un caso y es de la vida real, de que una persona iba viajando con cheques de viajero superiores a los, creo que eran 50,000 dólares. Eran como tres cheques de viajero, uno de 20,000, uno de 15,000 y otro de 20,000, algo así, porque él iba viajando a Estados Unidos porque había venido a vender una propiedad, iba de regreso y lo agarran con los cheques de viajero y lo procesaron y lo dejaron en prisión y la juez no le quiso dar digamos, no le quiso dar beneficio porque decía que no tenía arraigo en el país. Yo le digo, mire, esta exigencia de arraigo no se le puede pedir a él, aunque él es guatemalteco y tiene su ciudadanía americana y vive allá, pues usted no le puede pedir un arraigo a alguien que tenga otra ciudadanía. Lógicamente, es propiamente lógico de que una persona que no sea nacional no va a tener arraigo porque obviamente no vive acá. Entonces es una causa de exclusión. El arraigo es exclusión porque es inherente a la condición ser extranjero. Era la licenciada Patricia, primera instancia penal Patricia, mi compañera en el doctorado. Patricia, ¿qué se llamaba ella? No me recuerdo. Decía Pati algo. eh, y lo dejó en prisión. ¿Y por qué? Porque él desconocía que llevar cheques de viajero por más de 10,000 dólares era delito, ¿verdad? Ahora, si usted viene, agarra una maleta y lleva escondido los fajos, lleva aquí con cinta alrededor de la cintura 20 fajos de dólares, teniendo fajos de 10,000, lleva 100,000 en el cuerpo, o los lleva escondidos en un fondo de una maleta, un doble fondo, pues ahí sí ya se entiende de que ya es un tipo de lavado, o es un tipo de querer sacar el dinero de forma intencional. Pero a veces la falta de ilustración o la falta de conocimiento de las autoridades hace de que procesen a personas que ni deberían de procesar, ¿verdad? Sí, Oriana Medrano. Sí, licenciado, gracias. Hablando de esto del desconocimiento, pues ahí sí que me tocó vivirlo, le voy a decir. Eh, referente estoy hablando de lo que son las pensiones alimenticias. Resulta con que la ley dice de que una vez cumpla 18 años la persona, pues hasta ahí termina. Y aún así, pues todavía se tiene que ver si tiene más necesidad esta persona para que, en mi caso, el padre siga ayudándole. Pero cuando yo fui, eso fue el año pasado que cumplió 18 una de mis hijas, me comentaban, y eso no, metido ya acá en la carrera leyendo y todo, no lo he leído en ningún sitio, me comentaron allá de que aunque cumpla los 18 hay que hacer otro proceso para que un juez cierre eso. Y al hermano de una conocida le pasó que el señor de aldea, dedicado al campo, sin estudios, sin nada, llegó su hijo a 18 años y pues dejó de pagar. 5 años después fue a hacer un trámite y lo agarraron y se lo llevaron detenido y lo obligaron a pagar esos 5 años de manutención por no haber cerrado el caso administrativo. Pero mucha gente desconocemos, porque les soy honesto, yo si no me meto a la carrera y si mi hija llega a los 18, yo dejo de pagar, porque Pues a no, uno le dicen hasta que cumpla 18. sí, sí, pero no es caso administrativo, ese es caso judicial. Y eso se llama revocación de la pensión alimenticia por mayoría de edad. Entonces, cuando uno judicialmente le ponen la obligación de prestación de alimentos, al cumplir 18 años tiene que demandar un juicio oral de revocación de la pensión alimenticia o extinción de la pensión alimenticia, ¿verdad?
Lo técnico es extinción de la pensión alimenticia. Entonces, indicando que por mayoría de edad se extingue la pensión alimenticia. Hay personas que, como usted dice, de mala fe, eh, hay generalmente mujeres, porque estas pensiones generalmente es para los hombres y las mujeres es quienes reciben este estipendio. Vienen y dicen, bueno, ya cumplí 18 años, bueno, mi hijo ya cumplió 18 años, ya no voy a seguir ningún proceso y que pues que se termine de esa manera, ¿verdad? Y se extingue la pensión alimenticia. Pero hay personas que lo utilizan fraudulentamente o de mala manera, como usted lo dice, y demandan pensiones alimenticias atrasadas, inclusive mayores de edad. Como dice usted, 3, 4, 5 años después demandan pensiones alimenticias y si uno incumple hasta puede ir a parar en prisión, ¿verdad? Entonces siempre que lleguen las personas mayoría de edad, tiene usted que demandar a la persona mayor de edad, o sea, su hijo, y solicitar la extinción de la pensión alimenticia. Ujú. Y si está en buenos términos con la persona y con el hijo, bueno, la persona se allana, se puede allanar a la demanda, decir, me allano la demanda y se extingue la pensión alimenticia, ¿verdad? Sí, yo hablando de eso, porque como le repito, el señor, pues él ni letras ni nada, él dejó de pagar y no hubo quien le dijera, mira, tiene que ir a hacer este proceso, estas vueltas. Cuando él vino a sentir, eh, ya estaba prácticamente en la cárcel y con esa deuda, donde le Sí. tocó pagar para poder salir la pensión y los abogados, la que había supuestamente acumulada. No Y sé era cómo ya, terminaría, y y era ya de una persona mayor de edad, sí, póngale que cuando esto pasó ya la persona ya tendría 23 años. ¿sí ves? Sí. Entonces, por ejemplo, él dejó de pagar y a los 18 años cumplió un año y un día, dejó de pagar ese mes. Pero la pensión se siguió corriendo porque no es una extinción de la pensión alimenticia. O sea, Entonces, y eso lo desconocemos un montón porque como le digo, yo en lo personal, si no estuviera acá, yo llego a los 18 y pues me lavo las manos, mire, yo ya cumplí 18, ya no tengo nada que ver, por ejemplo. sí, Y entonces, hasta cuando me cayera la chibolita me hubiera venido a enterar. ojo, pero eso se da en las pensiones alimenticias que han sido declaradas judicialmente En el caso, o mediante en- un centro de mediación o a través de escritura pública. Si existe un documento de declaratoria de pensión alimenticia, que ya me salió el tema, que no es el tema de la clase, pero pues, es para ilustrar esta cuestión. eh, em, si no hay un documento, pues llega su menor hijo a la mayoría de edad y pues sencillamente ya no pasa pensión alimenticia, si es voluntaria, pero si hay un documento de por medio, se fueron a un juicio oral de pensión alimenticia, se ve un divorcio y en el divorcio quedó estipulado las pensiones alimenticias de los menores, si existe un acta de centro de mediación judicial en donde usted se comprometa a pago de pensión alimenticia, si existe una escritura pública ante un notario que usted se comprometa a pensión alimenticia, todos son títulos ejecutivos, ¿verdad? Entonces sí, pero no es algo administrativo, todo eso es judicial, para gracias. aclarar. Sí, Salazar, Guzmán, Gracias, buenos pregúntese. días. Yo tengo una duda ahí en esa parte, porque el niño va a cumplir 18 años, esperemos que va a cumplir 18 años, ¿y por qué no en las cláusulas del divorcio se pone que se va a darle pensión alimenticia desde esta parte hasta o incluso que cumple 18 años finalizando en tal fecha? Eso no es posible. Fíjese que a mi criterio debería de ser así, pero como Tomando en recuerdas, cuenta la mora judicial, esto es otro proceso ujú, que va acumulando más cosas al juez, ¿verdad? Pensando en ujú. eso. Sí, lo que pasa que en temas de pensión alimenticia, la pensión alimenticia es un derecho universal. Entonces no podemos excluirlo a la temporalidad. Porque imagínense si el niño por una circunstancia fallece antes, por ejemplo, o si queda incapacitado. Y al quedar incapacitado, sí tiene obligación el papá de darle pensión hasta que fallezca el niño o hasta que fallezca el padre.
Entonces, por eso no se puede limitar temporalmente. Entonces, al llegar a los 18 años, sí tiene que hacerse un juicio oral de extinción de pensión alimenticia por cumplimiento de mayoría de edad, así se llama el juicio. Ujú. Sergio, Sí, licenciada, yo creo que ya respondió usted mi pregunta con eso, porque era uno tal vez en el caso de Juan Carlos, si bien lo manifestaba, lo que él tuvo que haber hecho, si había lo que usted decía, un documento o un acta de extinción alimenticia, ¿verdad? Porque quiera o no, la hija o la persona que manifiesta ya alcanzó la mayoría de edad. Entonces él debería de haberlo hecho para poder el juez estar enterado de las acciones legales que se han tomado y tomar la acción correspondiente en el presente caso, ¿verdad, licenciado? y fíjese que Porque la temporalidad no aplicaría ahí. yo tuve un caso de esos, ¿verdad? Y ahí ¿Cómo sí que no? la experiencia lo va haciendo, ¿verdad? Porque el señor, de hecho, llegó a la mayoría de los hijos y le siguió dando y le siguió dando, porque la señora lo estaba amenazando, ¿verdad? De que vino la señora que le iba a llevar a juicio, ¿verdad? Y que le siguiera dando dinero. Y decía, bueno, es que ya están, ellos ya trabajan, ya se fueron de la casa, pero quien quedó como la guardia y custodia era la señora. Y decía, mire, es que él ya vive con otra, estas son las injusticias de la ley, ¿verdad? La mala utilización maliciosa de la norma. La señora vivía con otro señor, los dos hijos ya trabajaban, y uno ya se había ido del hogar, y él le seguía pasando pensión por los dos hijos, viviendo con otra persona, y me dice, mire, es que me sigue cobrando, les tengo que seguir depositando en la cuenta de la tesorería a ella, perdón, le tengo que seguir depositando cada mes a mes. Vine yo por lógica, dije, bueno, si ya instauró el juicio en su oportunidad, pues tengo que demandar a la madre, ¿verdad? Y demandé a la madre la extinción de la pensión alimenticia porque a ella se le había otorgado a favor de los menores de edad y ella recibía el dinero y todo. Me pusieron un previo, me indicaron que no era la madre que se demandaba No porque ya los aplicaba. hijos eran mayores de edad y que ellos tenían que responder ante la ley como mayores de edad. Hijo de la gran Dios. Entonces se tuvo que demandar a los hijos. El problema aquí, según el criterio de los jueces o el juez en ese momento, es que uno tiene que demandar a sus propios hijos sobre la A la extinción de la gran Dios. pensión alimenticia. Ah, Aunque la cuenta y aunque usted le dé la pensión a la madre, ¿ah? Y lo que pasa que imagínense que viene el señor y después dice, ah, bueno, ya no le voy a dar nada a tu mamá y no le deposito nada a tu mamá. Y le empieza a depositar a los hijos y no le deposita a la madre. Y en la cuenta del OJ de tesorería no le aparecen esos registros de pensión alimenticia. La mamá lo va a demandar, oh, aunque usted haya dado pensión a sus sí, por hijos y les haya incumplimiento. depositado por aparte. Es un incumplimiento de la pensión alimenticia. Porque quien Ah, se bueno. instaure, con quien se quedó el derecho, es el derecho de recibir la pensión a la madre para los hijos. Ahí. Esos casos son de las injusticias de la justicia. Lick, Sí, disculpe, con otra sí. pregunta referente al tema que estamos tratando, pero ¿qué pasa también en el caso de si el padre eh, dejó de pasar pensión por un tiempo prolongado de unos aproximadamente 6 meses? ¿Qué pasaría en ese caso? Permítame, vamos a voltear. Va a ser la última pregunta que voy a contestar de derecho de familia, porque yo también doy clases en el bufete popular de la Universidad de San Carlos y tengo Ya experiencia la en sabes familia, todavía. ¿va? Pero es la última, o sea, no, ya me desvié mucho del tema y si no, pues ya me vuelvo consultor aquí de casos de familia. Primera pregunta, Laura, ¿la pensión alimenticia está declarada judicialmente o notarialmente? Sí, Ajá, hay un juicio oral de pensión alimenticia. sí, Lick. Va. Entonces, cuando hubo este juicio, fijaron una pensión alimenticia. La pensión alimenticia la fijaron, ¿cuántos menores de edad son? En ese tiempo eran 3 menores de edad, ahora
ya 2 de ellos ya son mayores de edad, pero independientemente quedó, digamos, como que retenida esa pensión porque no la pasaron en su momento. Va, 6 meses incumplió digamos, con cumplir con pensión alimenticia para los 3 hijos. Exacto, ¿Hay pensión alimenticia para la madre o solo para los hijos? solo para los hijos. Ah, bueno. Entonces, si hay un incumplimiento de pensión alimenticia y está declarado judicialmente, entonces viene usted, agarra su proceso y hace un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, ejecuta, así se llama, ¿verdad? No hay el que ejecuta en penal, que es de matar, ¿va? Ejecuta al alimentista, ¿verdad? A pagar las pensiones alimenticias y se reclaman por los últimos 6 meses. Fíjense que era una pensión de 1.500, 500 para cada menor, entonces pues se ejecuta por la cantidad de los 6 meses, desde el momento en que incumplió. Entonces se llama una ejecución en la vía de apremio, ujú, de pensiones alimenticias atrasadas. Entonces sigue un juicio oral, un juicio ejecutivo en la vía de apremio. No es perdón, no es oral, sino que es un juicio ejecutivo en la vía de apremio de pensiones alimenticias atrasadas. Ujú. Se acompaña certificación de la sentencia y con eso ya ejecuta. Porque si fue declarado judicialmente, se acompaña también una certificación de tesorería del OJ que establezca que no fueron depositadas las pensiones de tal fecha a tal fecha. Y eso se hace. Perfecto, Lick, muchas gracias. Un juicio ejecutivo de la vía previa. Pero vamos rapidito, que ya me atrasé con derecho de familia, ustedes me llevaron a otro lado. Bueno, provocación de amenaza, quien haya sido amenazado anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, lo que habíamos dicho de los vecinos, en las peleas de vecinos, si me habían amenazado, si ya venían ya antecedentes, que yo había habido ya mediación por este tipo de temas y cometí el delito por este tipo de circunstancias, pues la provocación o amenaza es un atenuante también. Vindicación de las ofensas. Cuando se ejecuta, digamos, una ofensa al autor del delito, a su cónyuge o a sus concubinatos o a sus grados de ley. Entonces, si existe una ofensa grave y yo cometo un delito por responder a esa ofensa, pues ese se toma como un atenuante también. Inculpabilidad incompleta, pues expresadas en el artículo 25, cuando no recurran los requisitos necesarios para excluir la responsabilidad en los respectivos casos. Esta es bien compleja, ¿verdad? Porque esa no la voy a entrar a ver. Es en los casos de omisión de auxilio, eh, de legítimo ejercicio de un derecho. O sea, son situaciones bastante complejas que en la práctica pues tampoco se da la inculpabilidad incompleta, porque es cuando yo dejo el delito a medias, ¿verdad? La responsabilidad queda a medias. Entonces, no se toma la responsabilidad total cuando por una circunstancia ya no se ejecutó el delito de una forma completa. Entonces se llama inculpabilidad incompleta. Pero cuando uno revisa esta ley del 73 del Código Penal, quedan muchos vacíos de que podemos tomar como inculpabilidad incompleta, porque también se puede tomar como una tentativa, o sea, como un grado de tentativa, ¿verdad? Entonces, cuando yo no ejecuto todo el delito de una manera, ahí sí, completa, como lo dice la norma, pues puedo caer en una tentativa, ¿verdad? Y atenuantes por analogía, ¿verdad? Que cualquier circunstancia igual, entidad o análoga a las anteriores, pues puede ser un atenuante por analogía, o sea que se, que se, que se provoque una atenuante, ¿verdad? Por una analogía. ¿Cuál es yo veo una analogía a estas circunstancias que están aquí como atenuantes? Como las que yo le establezco y hemos platicado en los delitos culposos, por ejemplo, el deber de cuidado. Si la persona no tuvo el deber de cuidado, que es digamos, teoría actual del derecho penal moderno, o un reckless, o sea, el descuido de la otra persona, cometió un reckless, lo que yo les había hablado, que se denomina en el derecho anglosajón, un descuido, los famosos descuidos,
como el que hablábamos de la cocina. Entonces, esa pues es una atenuante por analogía. Mucho ojo, este es el único caso que se aplica la analogía en derecho penal. Entonces, todas las demás normas no se puede aplicar la analogía. Esa es la única excepción de aplicación de analogía en derecho penal. De ahí no hay ninguna circunstancia. Voy rapidito, que ya me atrasé bastante, jóvenes. Es el inciso 14, es la única analogía. Es la única que se puede aplicar por analogía. Un ejemplo es que el deber de cuidado que les decía y el reckless, ¿verdad? El tema de descuido. Es la única aplicación para analogía, porque dice cualquier otra circunstancia de igual entidad o análoga a las anteriores. O sea, quiere decir que cualquier circunstancia parecida a las que aparecen como atenuantes, que se pueda aplicar, que sea parecida, se va a aplicar por analogía. Es la única circunstancia en todo el derecho penal, ¿verdad? Porque en derecho penal está prohibida la aplicación por analogía. Agravantes, aquí voy a ir más rápido. Motivos fútiles y abyectos. Haber utilizado en el delito, estos ya son agravantes, ¿verdad? Circunstancias o medios fútiles o abyectos. Entonces, vamos a ver qué quiere decir fútil o abyecto. Entonces, digo, bueno, entonces, ¿qué es algo fútil? Porque recuérdense que aquí se establece en términos que son de bastante complejidad de comprensión. Pero el fútil quiere decir una circunstancia que significa poco aprecio, importancia, utilidad. O sea, por situaciones vanas, ¿verdad? Sinónimos como es algo trivial, algo vano, algo insignificante, algo superficial, algo intrascendente, algo frívolo. Es algo que yo no le doy importancia. O sea, algo fútil es decir, que yo actúo sin ningún motivo, sin un motivo aparente. Es decir, por ejemplo, aquellos que solo salen a matar por diversión, como les podría decir, ¿verdad? O por ejemplo, el caso de la Bonilla, que ese caso me gusta bastante porque da bastante de qué hablar. Ella lo hizo por celos, que, mira, es que hablaste mal de mí y dijiste que yo andaba con otra y todos, entonces me dijeron que era una hueca. O sea, estoy utilizando las palabras que ella dice en el audio, ¿verdad? En el audio que se filtró. Entonces era una cuestión banal porque por cuestiones de celos y porque hablaste de mí, es un motivo fútil, sin importancia, es algo superficial, pues. Yo no puedo matar a una persona por eso, pues, porque es algo que no es de importancia. Eso quiere decir algo fútil. Ahora vamos con la definición de abyecto. ¿Qué es algo abyecto? Entonces, algo abyecto, el significado es de que es un adjetivo, que es una acción vil, una acción despreciable, una acción en extremo despreciable, algo ruin, algo carente de dignidad, ¿verdad? Un caso de algo ruin, algo vil, algo despreciable, fue lo que cometió este Maluf con el cuerpo de la señora Roque, ¿verdad? Ese es algo vil, algo despreciable, ¿verdad? Que si bien es cierto, el homicidio fue un homicidio culposo, que a toda luz es culposo, fue por la imprudencia y negligencia de él, ¿verdad? Más que todo un actuar negligente como médico que provocó la muerte. Lo que hizo después de segmentar el cadáver, esconderlo en bolsas, hacer una, digamos, recreación de cómo sacar el cadáver. Es algo despreciable, algo sin dignidad, ¿verdad? Carente de dignidad. Entonces es una acción vil. Entonces actuó con algo abyecto, ¿verdad? La alevosía, ya saben cuál es la alevosía, es cuando existen medios o circunstancias que hacen que la persona no se pueda defender, efectuar el hecho con alevosía, sea con descaro se podría establecer un sinónimo de alevosía, ¿verdad? Algo con total ventaja, una situación alevosa es algo que no permita a la persona defenderse, ¿verdad? Es algo que cometo yo con total malicia. La alevosía es la maldad, ¿verdad? Lo hago yo con maldad. Eso es como, por ejemplo, aquellos que entraron a matar a todos en la cevichería, ¿verdad? Entonces, habían niños y había todo, lo hicieron alevosamente, ¿verdad? Con total maldad, con total poca importancia a la vida de las demás personas. Entonces, ¿qué es algo alevoso? Dice, adjetivo que describe a alguien que actúa con deslealtad
con traición o con malicia, ¿verdad? O sea, la malicia es la maldad, ¿verdad? Entonces eso es algo alevoso. Premeditación, ustedes saben que la premeditación es cuando vengo yo y planifico el delito, ¿verdad? Entonces tengo, aquí es la premeditación, esto generalmente es la ite criminis, ¿verdad? Que revela la idea del delito, surgió en la mente del autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo y planearlo, y que en el tiempo en que me dio el propósito y su realización preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente, ¿verdad? Entonces la premeditación es todo el iter criminis, en pocas palabras, ¿verdad? Tener la planificación, ideación y la ejecución esta tiene que ser fría, reflexiva, preparé el propósito, supe que era algo que iba a causar un daño, ¿verdad? Medios gravemente peligrosos, utilizando explosivos, gases perjudiciales, envenenamiento, un accidente de aviación, una avería causada de propósito, ¿verdad? Entonces, un sabotaje, como se podría decir, ¿verdad? Entonces utilizo medios gravemente peligrosos como gases tóxicos, ¿verdad? Explosivos, ¿verdad? Entonces, eso es fácil de entender. Aprovechamiento de la calamidad, que aprovechando un ciclón, terremoto, inundación, naufragio, incendio, yo cometo un delito en ese aprovechamiento. Imagínense un terremoto, yo me meto en una casa y entro a robar, por ejemplo. Abuso de superioridad física o mental. Abuso de superioridad física o mental es cuando, digamos, yo actúo contra un menor de edad. Ese es el ejemplo más claro, ¿verdad? Cuando yo tengo una superioridad tanta física o mental, o en los delitos de violación, cuando yo actúo con una mujer, yo soy un hombre de 200 libras y violo a una mujer de 100 libras que no se puede defender, ¿verdad? Que no puede utilizar fuerza física para defenderse de una violación. Entonces, el abuso de la superioridad tiene que ser tanto física como mental, o una de las dos, mental o física, ¿verdad? Que yo engañosamente me engaño a una adolescente o menor de edad para acceder carnalmente con ella, ¿verdad? Ese es el abuso de superioridad. Ensañamiento es que actuó con saña. ¿Cuál es con saña? Que por ejemplo no es lo mismo, vengo yo y le pego 2 tiros a una persona en un enfrentamiento. La hazaña es que vengo yo, agarro la misma pistola y ya veo a la persona ya moribunda y todo, y llego y la llego a rematar, ya en el pecho, tirado en el suelo, vengo y le descargo toda la tolva de municiones en la cabeza, o como hicieron con Farruko Pop, que lo llevaron, aquel muchacho Farruko Pop, y lo empezaron a torturar y le pegaron, lo golpearon, y después de ahí ya le provocaron una asfixia, y de ahí pues metieron su cuerpo también en secciones en un, creo que fue tonel, y ahí lo enterraron. Bueno, eso actuaron con saña, ¿verdad? Deliberadamente. Causando con otros medios innecesarios la relación de emplear medios que añadan ignominia a la acción delictual. Por ejemplo, lo que hicieron con la muchacha esta de la Bonía, la muchacha esta que mató esta Bonía, pues que con una piedra la mataron. Cuando vienen y, por ejemplo, agarran una piedra y destrozan el cráneo de la persona, eso ya es algo, bueno, ahí vamos a ver lo que es perversidad brutal adelante también, pero también ese es un ensañamiento, hacerlo con esa hazaña, con medios allá en ignominia, ¿verdad? Preparación para la fuga. Hay un vehículo u otro medio para que preparar la fuga del delincuente, o sea, que hice el delito, pero preparé mi fuga. O el motorista que me estaba esperando afuera de la cevichería cuando entré a matar a la gente, ya tenía preparado quién me llevó y quién me iba a ayudar a escapar del hecho delictivo. O sea, la preparación para la fuga es fácil. Artificio para realizar el delito, pues empleando astucia, fraude, disfraz o cualquier otro engaño suficiente para facilitar la ejecución del delito o ocultar la identidad del delincuente. Lo más común, pues, es utilizar el disfraz, ¿verdad? Cometer el delito con casco, con la cara tapada, ¿verdad? O empleando astucia o fraude en los delitos, por ejemplo, de estafas, ¿verdad? Y que aplico el artificio para utilizar causar el delito,
el disfraz o el fraude, ¿verdad? Cooperaciones de menores de edad. En el tema de, por ejemplo, de las extorsiones, que mando yo a menores de edad a recoger digamos, la extorsión o a dejar los teléfonos a las tiendas para hacer extorsiones. O tengo sicarios menores de edad y los mando de 15 a 16 años para que ejecuten las acciones sabiendo pues que con el sicariato yo como autor intelectual los mando porque sabe que son inimputables o que pueden tener unas condenas bajas, unas condenas pues un poco más suaves cuando vayan a un centro de rehabilitación. Y tirar el lucrativo, podemos utilizar el tema del sicariato, ¿verdad? Mediante precio, recompensa, promesa, remuneración, vengo yo y le digo, mira, te pago 10,000 para que vayas a matar a alguien, man. En Oriente hasta por menos lo hacen, dijo Oriana Medrano, ¿verdad? Pero el interés lucrativo es eso, ¿verdad? Un precio, una recompensa. O mandar a pegarle a alguien, mira, dejarlo pero medio muerto, ¿verdad? Entonces, pegarle pero no mucho. Entonces, el sicariato pues se puede tomar como este interés lucrativo. Abuso de autoridad, cuando la persona tiene carácter público o inherente al cargo, al ministerio o profesión que realice o cometiera haciendo uso de funciones, dice que anteriormente hubiera tenido uso, hay coma de funciones, porque ahí dice de funciones, pero no es de función de muertos, sino de espacio, funciones, ¿verdad? Sea cuando tenga un cargo, digamos, cuando hay abuso de autoridad, es un agravante, cuando la persona tiene un cargo público, ¿verdad? Es diputado, es ministro, etcétera, etcétera, entonces, o es agente de la policía y utilizando su cargo público comete delitos, entonces, abuso de autoridad. Auxilio de gente armada, si cuando se comete el delito, pues hay gente armada que me auxilie. Cuadrilla, la cuadrilla es cuando, pues, cuadrilla es de cuatro, ¿verdad? Cuando se concurren la comisión del delito, más de 3 personas, más de tres son cuatro, ¿verdad? Entonces se llama cuadrilla. Entonces se entiende que es de 4 a más personas, ¿verdad? Y cuando hay más de 3 personas armadas también, ¿verdad? Nocturnidad es despoblado, es fácil, pues, cuando está de noche, no hay luz, o hay despoblado, y, y nadie se da cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo cometo el delito lejos, donde nadie me mire, o utilizo yo la nocturnidad en la noche para cometer el delito, pues es un agravante, ¿no? Menosprecio de la autoridad, cometo el delito, digamos, si hay, imagínense que hay un policía, yo agredo al policía, entonces puedo cometer un delito de agresión o de atentado en dado caso en contra de la autoridad. Entonces el menosprecio de la autoridad también es un agravante. Para los que decimos que embriagarse puede intoxicarse, no es agravante, si es agravante, porque si yo cometo el delito eh, eh, en estado de embriaguez, ¿verdad? O intoxicado quiere decir con uso de drogas. No puede decir, lo que pasa es que estaba bolo y por eso no pensé y lo maté. Es al revés. Estando con estado etílico es un agravante, ¿verdad? Entonces, pero la diferencia de esto es que cuando yo lo hago deliberadamente para ejecutar el delito, con las personas, los motoladrones que dicen, bueno, droguémonos antes de ir a cometer el delito, así lo hacemos con más enjundia, con más furia, ¿verdad? Entonces muchas personas se embriagan o se intoxican, se drogan para cometer el delito. Menosprecio al ofendido es cuando yo cometo el delito en contra de una persona de avanzada edad, que sea niño o del sexo. Puede ser, como ahí no hay una diferenciación, puede ser que la mujer cometa en menosprecio el ofendido por sexo, o al revés, que es lo más común, el hombre por sexo comete el delito, o la enfermedad o condición de incapacidad física, comete un delito con una persona incapacitada que está en silla de ruedas, que no puede defenderse, ¿verdad? Y existe una también por penuria económica del ofendido, ¿verdad? Una persona que se encuentra en estado de pobreza, ¿verdad? Yo cometo un delito aprovechándome de la pobreza de la persona. O sea, que hay bastantes circunstancias de menosprecio del ofendido, ¿verdad? Pero puede ser un menor de edad, una persona de avanzada edad,
con una condición o enfermedad o incapacidad que no pueda defenderse. Esto de menosprecio de ofendido me pasó una vez trabajando para el Ministerio de Salud, cuando una persona abusó de una muchacha que llegó por un accidente de tránsito. Era un enfermero que le aplicó una, digamos, una anestesia que hizo que la persona se durmiera o estuviera semi-inconsciente, y vino el enfermero, fue en Jalapa, y tocó a la muchacha, ¿verdad? La tocó en sus partes y todo, ¿verdad? Entonces, utilizó ahí varias circunstancias ahí, ¿verdad? Que se aprovechó de la incapacidad física de ella para reaccionar, ¿verdad? Vinculación de otro delito, pues que cometo aquí varios delitos, no solo uno, sino que puede ser un encubrimiento, una fuga, preparación para la fuga, etcétera, etcétera. Menosprecio del lugar, cuando yo cometo el delito en la morada de la persona, ¿verdad? O sea, menosprecio del lugar porque vengo yo y me meto a su casa, por ejemplo, eso es menosprecio del lugar. Facilidades de prever, cuando se hace el delito, pues cuando se mira que es prácticamente fácil realizar o cometer el delito y es previsible. Por ejemplo, yo veo una bicicleta ahí estacionada o en una banqueta, la agarro y me la llevo, me la hurto, me la llevo, ¿verdad? Entonces, miro que el delito es fácil y lo ejecuto, ¿verdad? Esa es facilidad de prever. Uso de medios publicitarios, que cuando yo utilizo, por ejemplo, grabo cuadros expuestos al público, cinematógrafo, proyecciones luminosas, radiotelégrafo, teléfono, televisión o cualquier otro medio de alta difusión. Este uso de medios publicitarios se utiliza, y no es que sea publicitario, que sea publicidad, ¿verdad? Que se va a hacer publicidad comercial, no se refiere a publicidad comercial, sino que esta agravante, aunque no esté reformada en la ley, sí se utiliza porque dice teléfono. Cuando me dice teléfono, aunque la ley es del año 73, acuérdense que ahora hay teléfonos. Entonces, si yo grabo una persona teniendo relaciones sexuales con una menor de edad, después vengo yo la subo al internet, si lo proyecto y tengo esas proyecciones y las subo al internet a través del teléfono o cualquier otro medio de difusión, cuando ahí me dice o cualquier otro medio de alta difusión, ya me está dando a entender mucho. Entonces yo grabo generalmente delitos de esos tipos sexuales y los subo a las redes, entonces ahí estoy cometiendo un agravante. La reincidencia, pues ya saben ustedes de que cometer más de un delito, esa es una reincidencia. Cometo un delito y lo vuelvo a cometer otros, pues un delito nuevo, entonces ya soy reincidente cuando ya tengo un delito nuevo y lo hago, ¿verdad? Y la habitualidad, que es cuando yo tengo más de dos sentencias condenatorias, comete otro delito, eso se llama es un delincuente habitual y se me va a sancionar con el doble de la pena. Pero la reincidencia y habitualidad lo vamos a ver más adelante. Y aquí está lo importante que quería ver ya ahorita: disposiciones de aplicación relativa en circunstancias inconmutables y mixtas, esto no lo vamos a ver ahorita. Las limitaciones de reincidencia, habitualidad y las consecuencias de la habitualidad y la prescripción tampoco, porque son cuestiones más complejas. Y eso es para jueces de ejecución. Y eso es lo que me lleva a cabo, lo que tengo ahorita, que es la participación del delito, ¿verdad? Los responsables penalmente. Entonces, ¿quiénes son responsables penalmente del delito? Los autores y cómplices, ¿verdad? Y de las faltas únicamente son responsables los autores. Entonces, cuando yo hablo de responsabilidad penal, ya me paso a lo que es mi punto 8, la teoría de la participación del delito. Entonces, aquí viene la participación del delito, es muy, muy importante. La participación del delito, ¿quién comete el delito? Es el autor, ¿verdad? Y los cómplices. Y de las faltas solo pueden ser responsables los autores. Entonces, aquí vamos a irnos a un video rápido, que con eso quería participar a clase, pero nos desviamos viendo civil y de todo, ¿verdad? Pero bueno, es importante también. Vamos a pasar a un videito que les tengo preparado para que comprendamos mejor el tema.
¿Visualizan la pantalla ahí? Sí, Lick. Solo me dicen si escuchan el audio. ¿Escuchan el audio? Entonces vamos con el videito. Atención, por favor, porque aquí está el resumen de autoría y participación. Las definiciones de autoría son muy discutidas por el número de excepciones que podrían hallarse en el proceso de adecuación. Sin embargo, los códigos penales, que deben ser prácticos, acuden a fórmulas sencillas y muy similares. Autor es quien realiza el hecho, por sí mismo, de manera conjunta o utilizando a otro como instrumento. Ejemplo de lo primero podría ser el siguiente. Raúl ingresa en la noche a la casa de Javier y hurta varios bienes de gran valor. En este caso, a Raúl se le denomina autor material, directo o inmediato, porque por sí solo realizó el hecho delictivo. Ejemplo de lo segundo se presenta cuando un par de sujetos acuerdan asesinar a un tercero y ambos disparan sus armas para lograr su cometido. Este tipo de eventos se conocen como coautoría propia, porque cada autor desarrolla integralmente la conducta acordada. En cambio, si el acuerdo entre los coautores implica una división de trabajo, se denomina coautoría impropia. Por ejemplo, uno de los asesinos conduce la moto, que se acerca al carro de la víctima, y el compañero es quien dispara su arma para ultimar a su objetivo. En estos casos de coautoría es importante señalar que entre los sujetos que intervienen debió existir un acuerdo previo al hecho delictivo o al menos concomitante. El tercer ejemplo corresponde a la llamada autoría mediata o indirecta. En estos casos, el autor utiliza a otro como medio o instrumento para lograr su fin delictivo. El sujeto que es utilizado como instrumento no responde penalmente. Solo quien lo utiliza merecerá un reproche penal. Y se le denomina el hombre de atrás. Por ejemplo, Diana quiere deshacerse de su esposo, quien toma una taza de café todos los días hacia las 5 de la tarde. Un día Diana cambia el café por veneno y se ausenta de la casa, advirtiendo previamente a la empleada del hogar que no se le olvide servirle el café a la hora indicada. La conducta de la empleada será atípica por la configuración del error de tipo invencible, mientras que la de Diana será punible. En este caso sería la mujer de atrás. Estos se llaman también en la doctrina autores instrumentales, que yo utilizo a otra tercera persona como instrumento del delito. Aclaramos que los rangos de pena que se prevén en cada tipo penal son los que se aplican para los autores del delito, independientemente de si este o estos actuaron en la modalidad directa, indirecta o en coautoría. Porque resulta que en el hecho delictivo también pueden participar otras personas que prestan una cooperación criminal al autor o a los coautores, es decir, ayudan a los autores a cometer el delito. Las conductas de estas personas se diferencian de las conductas de los autores porque no tienen dominio del hecho. ¿Qué es el dominio del hecho? Es la teoría que explica que solo el autor o los autores pueden controlar, dirigir el curso del delito. Si no lo puedes controlar, si tu aporte no es necesario para la realización del hecho, entonces no eres autor, sino partícipe. Reconozco que el dominio del hecho generalmente es en cuanto a los delitos dolosos. Cuando domino el hecho, ¿por qué? Porque si tengo una previsión, una ideación, si he planificado el delito, generalmente es para el dominio del hecho es para este tipo de delitos. En cambio, delitos culposos de accidente de tránsito, por ejemplo, son circunstancias fortuitas, que ahí es al revés, no tengo el dominio del hecho.
cometo el hecho, perdón, por alguna imprudencia, impericia o negligencia. Entonces, ahí no hay un dominio del hecho. Dominio de las circunstancias anteriores, sí, porque si yo estaba alcoholizado y me subí a un carro sabiendo que estaba alcoholizado, sabía esa circunstancia, más el hecho por el cual se cometió el delito, eso sí no lo domino, porque es un caso circunstancial o fortuito. En otras palabras, y me excuso por el pleonasmo, quienes ayudan a cometer un delito sin ser coautores se denominan partícipes. Hay dos clases de partícipes, los determinadores y los cómplices. Determinador, también llamado instigador o autor intelectual, es quien convence a otro para que cometa un determinado delito. Ese otro, por supuesto, si realiza el delito, se convertirá en autor material. Por ejemplo, si Pablo le paga a Jairo, un sicario, para que asesine a Mario, Pablo será el determinador y Jairo el autor directo o material. Fenomenológicamente Pablo no mató, solo entregó un dinero, por eso no es autor. No tenía el dominio del hecho que sí tenía el sicario. Sin embargo, su conducta merece un reproche penal severo. Por eso, la mayoría de ordenamientos jurídicos prevén un rango de pena igual para el determinador y para el autor material. El determinador, el determinador es el que se le denomina famosamente el autor mediato o autor intelectual. Entonces el determinador se le llama también autor intelectual, el que instiga, el que planifica, idea, pero manda a otra persona a ejecutar el hecho. Entonces el autor intelectual es el determinador. Cómplice es quien contribuye o facilita la realización de una conducta antijurídica ajena, cumpliendo un acuerdo anterior o concomitante. Por ejemplo, Leonardo tiene un plan para robar elementos de una joyería y le paga al vigilante José para que se ausente 5 minutos mientras ingresa al local. En ese caso, Leonardo es el autor material y José sería su cómplice. Es importante aclarar que la ayuda del cómplice puede ser anterior a la ejecución del hecho, como en el ejemplo, pero también podría ser posterior al delito, si lo que requiere Leonardo es que José se ausente únicamente mientras aquel huye. Y, naturalmente, puede ser concomitante, es decir, durante la ejecución del ilícito, como en el caso del campanero. Sobre este último ejemplo, nos apartamos del criterio de la Corte Suprema Colombiana, que asume que en el caso del campanero siempre estamos en presencia de una coautoría impropia. En realidad, como explican varios autores, entre ellos Eugenio Zaffaroni, solo se puede determinar el dominio del hecho teniendo en cuenta el plan criminal. Supongamos que Hugo, Paco y Luisa ya han planeado todo para secuestrar a Miguel. Hugo atará al guardaespaldas, Paco intimidará a Miguel y Luisa se encargará del traslado. Pero a última hora se acerca Ronald para ofrecerse como campanero por si llega la policía, lo cual parece realmente muy improbable dado lo solitario del lugar. Campaneros son aquellos vigías, ¿va? Que les dicen flechas, vigías, los vigiladores, ¿verdad? Los controladores que controlan a la gente, Banderas. los lugares, Los los banderas. banderas le dicen, en temas de narcotráfico les Adelantado, dicen banderas, ¿no? Perdón, adelantado. son los adelantados, ¿verdad? Adelantados, banderas, vigías. En Colombia le usan campaneros, ¿verdad? O sea que, o unos dicen que dan el chío o dan el, ¿cómo le dicen? El pitazo también, ¿verdad? Que dan el chío, que dan el Postas pitazo, también, como los postas postas también también, ¿sí? A eso se le denominan campaneros, ¿verdad? Entonces son los que ayudan aunque no participen, son que dan información relevante para cometer el delito a otra persona, ¿verdad? En ese caso, su participación sería solo a título de cómplice, no de coautor. Los ordenamientos suelen penar de manera menos grave al cómplice. En Colombia, por ejemplo, el rango de pena para el cómplice
se disminuye de 1/6 parte a la mitad. Los anteriores parámetros de ninguna manera resuelven la cantidad de formas en que se pueden realizar los delitos. Por ejemplo, ¿qué sucede si en un delito especial realiza la conducta quien carece de las calidades especiales que exige la descripción del tipo penal? Es decir, ¿qué pasa en el ya paradigmático caso del peculado por apropiación si quien se apropia de un bien del Estado no es el servidor público que exige el tipo penal, sino un amigo de este con quien acordó cometer el delito? Seamos más claros. Liliana es gerente de una empresa estatal y se pone de acuerdo con Fabio, que no tiene ninguna relación con la empresa, para apropiarse de unos computadores de última generación que ha adquirido esta para mejorar el rendimiento de sus funcionarios. Como la descripción del tipo penal de peculado por apropiación indica que solo puede cometer el delito el servidor público que se apropia del bien del Estado, la pregunta que surge es, ¿qué sucede con la conducta de Fabio? Con Liliana no tenemos problema, responderá a título de autora. Pero Fabio, ¿no comete delito? Claro que sí, pero en este punto difieren las soluciones de los diversos ordenamientos penales. Para algunos, Fabio no puede cometer peculado por no ser servidor público y solo se le podría imputar el tipo de hurto. Para otros, sí cometería peculado, pero a título de cómplice, independientemente del aporte que haya realizado en la ejecución. En nuestro país, en cambio, deberá responder por el peculado por apropiación, pero a título de interviniente, y la pena destinada para el autor se le rebajará en 1/4 parte. Muy bien. Entonces hay una breve explicación de lo que es autoría y participación criminal, que está regulada en el artículo 36, a partir del artículo 36, 37 de nuestro Código Penal. ¿Alguna pregunta a esto antes de que finalicemos? Sí, Después lo licenciado, vamos buenos días. a explicar más Sí, extensivamente, ¿sí? muy importante, licenciado, la verdad. Gracias por abrirnos e impulsarnos a investigar un poco más de lo normal, ¿verdad? Porque créame, si con esta orientación que nos da, yo hubiera tenido esta orientación antes de hacer mis casos, pero pues desarrollé y me impulsó a investigar un poco más. Se lo agradezco de todas maneras porque eso es parte del aprendizaje, ¿verdad? Yo leo realmente a este Eugenio Raúl Passaroni, Zaffaroni. argentino. Sí, Zaffaroni, así se mencionaba. Ujú. Y Sí. si realmente, usted bien lo decía claramente definido, ¿ah? Los autores del delito son puramente el autor y el cómplice. Definitivamente no hay vuelta de hoja. Ese es un aprendizaje que se describe claramente en el proceso de lo que es la escuela clásica, al finalista, ¿verdad? Ujú. Pero este muchacho, este señor Zaffaroni, que sí es así, es Eugenio Raúl claramente, Zaffaroni. Ujú. sí, exacto, en la fase del intercrimen, ¿verdad? Que quiera o no, él describe realmente de que el ser humano tiene las fases punibles y no punibles en el desarrollo de un acto, y donde participa como hechor puramente físico y con su grupo o la cuadrilla que en su momento puede ser parte de como delito en un caso. Y describe también las fases puramente de que el ser humano desarrolla en su interior una fase interna, que es aquella que es la no punible, que si bien usted lo mencionaba, donde se desarrolla el autor, mecaniza en su cerebro qué cosas va a desarrollar en ese proceso de cometer un delito, un crimen, donde él maneja lo que es la idea de quererlo hacer y de qué manera lo va a hacer, si una manera premeditada, liderada y una acción para hacer la decisión de llevarlo a cabo. Que quiero o no, también traza él, si mal no estoy en su teoría, las fases puramente de lo punible, que es lo externo, ¿verdad? Que bien lo dice usted, que es aquello que se puede comprobar con actos preparatorios y actos que se van a ejecutar en tentativas y puramente que se cumplan con todos estos elementos para poderlo llevar a un caso como tal, ¿verdad? En Ujú. las fases del crimen. Porque quiera o no, pues Ahí eso le se voy ha a hacer una enseñado pausa, conmigo. Sergio. Le voy a hacer una pausita ahí. Sí, Apunten todos, sí, por favor, que hay en las fases de autoría
está la fase ex ante, la durante y ex post. Por favor, para que nos Fase quede ex claro. ante. Fase ex ante, ex, espacio, ante, durante y ex post. Ex post. Ex ante, repito, Después, ¿verdad? ex ante, correcto. Ex ante, durante ¿Esos que son? y ex post. Son las fases de ejecución del delito por los autores, la fase ex ante. Las fases ex ante son los medios preparatorios del delito. La fase durante es la mera ejecución del delito y la fase ex post son las fases para el ocultamiento del delito, ¿verdad? Que ahí va, por ejemplo, la fuga, ¿verdad? Va la destrucción de elementos del delito, cuando vengo yo y voy a matar a alguien y después quemo la ropa con la que lo fui a matar, por ejemplo, o escondo la moto con que fui a hacer el sicariato, o le cambio placas, cuestiones así. Pero sí quería ¿Y que eso les dónde lo quedara claro encontramos, el ex licenciado? ante, el durante y el ex post. ¿Perdón? ¿Eso dónde lo encontramos? Porque esto se ve muy bien en aquel caso que usted nos puso de aquellos 4 delincuentes que salen corriendo huyendo de la policía y que chocan con una casa. Esa cuadrilla Sí, que iba huyendo de la policía, ¿verdad? Esa es parte sí. post o Ex post es, por ejemplo, durante. todo lo que hizo Maluf después de cometer el homicidio culposo, todo lo que hizo con la prueba de Florian Marroque, ¿va? O la que hizo la Bonía, que esos casos son son buenos para analizar, porque la Bonía hasta hizo como que habían violado a la muchacha, le bajó el pantalón, hizo aparentar que había sido una violación y que producto de la violación habían matado a la muchacha, ¿verdad? Preparó así la escena, ¿verdad? Y la mató con una piedra en la cabeza, ¿verdad? Entonces hizo aparentar una violación. Todo eso son ex post. El durante la mera ejecución del delito, el momento en que asesinaron a la persona. Y el ex ante, cuando va la preparación, mira, vamos a traerla, yo le voy a decir que vamos a ir a dar una vuelta, pero durante el engaño ese que se subió a la muchacha, ellos ya sabían qué iban a ir a hacer, ¿verdad? ¿Mm? En este Entonces, caso sí aplica lo de la taza de café, ¿verdad, licenciado? El exante y el durante de la persona sí, que quiere a su esposo lo quiere envenenar con el café. sí, Son esas ajá, fases, ¿verdad? esa es una fase ex ante, ¿verdad? ¿Ah? Ah, Porque ya, ya. digamos, aunque sea el intercrimen y sea la mente criminal la ideación, yo con el hecho de ya estar preparando el café y tener listo el veneno es una fase ex ante. Cuando yo vierto el veneno, es fase ex ante. Cuando yo le digo a la O señora, sea, mire, esa es la llévele la fase. taza del café ahorita y se la sirve. Ese es un durante. Y el ex post, miro que la persona está convulsionando por el veneno y todo, y no hago nada por llamar a la emergencia hasta verificar que la persona está muerta. Entonces llamo y digo, ay, fíjese que se envenenó y creo que está muerto, pero ya sé que está muerto. Esa es ¿cómo se llama? Condición ex post. Yo utilizo el ex ante, el durante y el ex post, que es lo más fácil, ¿verdad? Yo utilizo un librito aquí, si lo pueden conseguir de la Fundación Mirna Mac, ahí lo venden, se llama Autoría y Participación Criminal. Vamos a ver si nos lo agarra la cámara. Aquí está. No, no lo agarra. Pero se llama Autoría y Participación Criminal de la Fundación Namaca. Este librito es cortito y es bien interesante, ¿verdad? Pero con lo que tienen los materiales que les subí ahí tienen un montón para buscar la autoría y participación criminal. Yo le preguntaba por eso precisamente, licenciado, porque yo, ¿cómo relacionar lo que este autor decía con lo nuestro, ¿verdad? Porque quiera o no es lo no punible, es todo aquello que nosotros pensamos que vamos a hacer, que en su momento lo vamos a desarrollar ya en la segunda fase, que es la fase externa del individuo que actúa, ¿verdad? Entonces aquí usted bien lo clarificaba, por eso usted lo describe que existen estas 3 fases entonces, la fase ex, Sí, la durante y la post, ¿verdad? ex post, sí. Ex ante, Post, durante oh, y ex post. Eso no se la voy a ah, olvidar sí, nunca para la carrera, ¿va? no, 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 Eh, no, yo se la los estoy puse, tomando ya porque quiero, Se, lo- les puse el ejemplo esto colombiano, como hacen dibujitos y figuritas, pero por eso les fui dando tips cómo se le llama acá en Guate para que tengan pues eh,
viendo las normas, ¿verdad? Que se cambian un poco la terminología, pero básicamente lo mismo. O sea, la comisión de los delitos siempre va a ser similar o la misma en todos los países del mundo, ¿verdad? Ahí les dejé el enlace en los comentarios, en el chat, para que puedan repasar el video o lo vuelven a repasar viendo el video, ¿verdad? Entonces, por mí creo que ya es suficiente, tienen que pasarse a la otra clase y pues como siempre agradeciendo su participación y casi toda la clase nos fuimos a los ejemplos de agravantes y atenuantes, pero sí que consideré necesario explicárselos mejor yo porque no se los había explicado en clase de forma directa, pero ahorita ya cubrimos ese punto, aunque sea express, es de leerlos porque es fácil comprensión. O sea, hay cosas como motivos fútiles y abyectos, que es un poco difícil porque no sabemos los términos, pero cuando no sabemos un término, vamos a la RAE para ver el término o a un diccionario jurídico, ¿verdad? Ahí les dejé el video de autoría y participación, lo repasan porque ya de la otra clase digamos, de lleno vamos a ver esto junto con lo que son las penas, ¿verdad? Así que muchas Sí. gracias y nos vemos la próxima clase, ¿sí? El libro que nos copió en la plataforma de Fundación Mirnamac, a partir de la página 119, también habla de la participación y autoría. Ujú, sí, ahí habla Son participación y múltiples autoría. páginas. Sí, entonces pueden revisarlo ahí y está el libro de autoría y participación criminal. Y yo me voy más allá porque fíjese que, digamos, yo leí, tengo un libro mexicano muy bueno que son crímenes en estado de emoción violenta, ¿verdad? Y ese libro de crímenes en emoción violenta está, digamos, lo que son los crímenes pasionales. Acuérdense que todos los autores cometen delitos por una motivo o una provocación distinta. Y hay motivos que son circunstanciales. Por ejemplo, voy yo, el más clásico, voy yo y asalto a alguien de un carro, ¿verdad? Pero cuando vengo yo que el del carro se me opone resistencia, yo tengo planificado asaltarlo. Pero si me opone resistencia y me trata de agarrar el arma, vengo como delincuente y le pego 2 tiros y lo mato. Entonces ahí ya convertí ese asalto en un asesinato. Pero fue circunstancial porque no tenía planificado, ideado matarlo. Pero las circunstancias dentro de la ejecución del delito me hicieron que yo cometiera un homicidio de forma circunstancial, un asesinato de forma circunstancial. Un homicidio sería, ¿verdad? En forma circunstancial. Entonces, me cambió el delito. Como yo les decía, los delitos con el dolo, ¿se acuerdan del dolo circunstancial? Es eso, ¿va? Que es un delito que yo no lo preví, no lo vi como posible, pero durante la ejecución del delito se dieron circunstancias externas a la gente, o sea, externas al delincuente, que me llevaron a cometer un delito más grave, ¿verdad? ¿Ya? Eso sería. Entonces, si gustan, se pasan a su próxima clase, que ya nos pasamos un poco, y si nos pasamos, y pues que tengan feliz fin de semana, que disfruten Gracias, su descanso si licenciado. están descansando y nos vemos la otra Igualmente. semana.